En este último proceso se va a configurar el firewall y además las interfaces de red, como son la Ethernet 0 y Ethernet 1. Según el esquema que tenemos en esta foto, vamos a segmentar la red donde la interfaz ET1 tendrá el direccionamiento como puerta enlace 10.0.0.1, es decir, va a ser un firewall gateway a la vez para los equipos que estén en la máscara de red 10.0.0.0/24. Es decir, los clientes de este sector de red van a acceder hacia Ethernet 1 cuando envíen paquetes de entrada o salida. Además, la interfaz Ethernet 0 va a tener direccionamiento de máscara 192.168.0.0 máscara 24. Es decir, la red 100 en adelante podría ser. Y tienen salida hacia el router de internet. Entonces, en el servidor firewall tiene que haber dos interfaces, la ETH1 y la ETH0. Esta aquí va a tener comunicación solo hacia el firewall de salida y estos dispositivos van a tener acceso hacia afuera, no hacia adentro en el servidor. Entonces, como primer paso en la configuración de firewall, tenemos que modificar la interfaz Ethernet 1 para darle esta dirección IP. Estando en el servidor, vamos hacia el archivo de configuración de Ethernet, que es el de aquí, etc sysconfig network script if interface cfg configurar -ethernet 1, es la que tenemos aquí. Presionamos enter. En el archivo de configuración le damos una dirección. En este caso vamos a leer la dirección 10.0.0.100. bootpro ponemos none en vez de DHCP, porque DHCP va a tomar los valores de dirección por medio de Dynamic Host. Entonces configuramos esto y ponemos none para que no lo realice. La submáscara es de 24 bits, por eso es que es 2,255.255.255. Y por default el gateway a partir de la interfaz ET1 va a ser el route. Vamos a revisar la interfaz Ethernet 0. Ethernet 0 tiene por predisposición el direccionamiento por Dynamic Host, es decir, va a tomar la dirección que le da el router a la interfaz ET0. Por lo tanto, no habría que hacer ninguna configuración, porque ya la interfaz está dando la cara hacia el router. Y procedemos a guardar el documento. Posterior a esto, cuando ya la red está segmentada, según el gráfico, el esquema, procedemos a configurar el archivo de las reglas. Las reglas se encuentran en la siguiente ruta: etc sysconfig iptables. Podemos chequearla y la abrimos. Aquí están establecidas, pero por cuestiones de cambios de direcciones o dirección que dé por protocolo de DHCP, se realiza un script para que pueda ser flexible hacia el cambio. Abrimos el script que se encuentra en la ruta root iptables 2.sh. Este es el archivo que se creó para el script. Como podemos ver, en las variables reg privada estoy indicando que la reg va a ser 10.0.0/24 y la dirección de la reg privada del firewall va a ser 10.0.0.100. Tenemos esas dos variables. Reg privada, que está indicando que es todo esto. Esta va a ser la fuente, el source, la reg privada, y la dirección del firewall, en este caso la 10.0.0.100. Aunque en la foto está 1, pero le puse la dirección 100 en la Ethernet 1. Hacemos un mode pro para modificar el NAT
procedemos a hacer el flush de reglas, es decir, el "-f", que va a borrar todo, va a borrar toda regla que pertenezca a la configuración de NAT y la va a ejecutar a la vez. Después de esto se establecen las políticas por default, que son la política input de negar, las políticas de salida aceptar, las políticas de reenvío descartar, las políticas referentes al enmascaramiento por traducción de dirección. El pre-routing la aceptamos y el post-routing también. Posterior a esto, la política de entrada desde la red privada hacia la interfaz ETE1. Quiere decir, si desde aquí la red privada quiero acceder al servidor. En estas reglas defino que por política de entrada, input que provenga del source, o sea, que provenga de la red privada 10.10.10.24 y que entre por la interfaz Ethernet 1 se aceptan. Asimismo, las políticas de salida que quieran hacer un output por el Ethernet 1 se aceptarán. Como siguiente regla tenemos que toda entrada que provenga de la red privada por medio del protocolo TCP puerto 22 se acepte, es decir, SSH. Esto es flexible porque lo puedo configurar y denegar que desde la red interna accedan. Por cuestiones de prueba lo estoy dejando abierto, pero es recomendable cerrarla y que sea desde el propio firewall que se pueda configurar. Posterior a esto tenemos el reenvío de paquetes desde una interfaz de red a otra. Todos los reenvíos que entren por la interfaz Ethernet 1, es decir, la dirección 10.0.0.100, y que salgan por la Ethernet 0, que es la red de Internet hacia afuera, se acepten. También los reenvíos que entren por la interfaz ETH1, dirección 10.0.0.0, y que provengan de la red privada -source, se acepten. Agregamos otra política de reenvío, aquella que salga por la interfaz ETH0 y se acepten, siempre y cuando sean de estado establecidas y relacionadas a conexión. En esta siguiente regla se configura los reenvíos que entren por la interfaz ETH0, es decir, la de afuera, y que sean establecidas y relacionadas. También aceptarlas para que se realice el reenvío. Como siguiente regla tenemos el reenvío de paquetes que provengan de la red privada, ingresen por la interfaz ETH1, protocolo TCP/80, es decir, que se pueda reenviar paquetes desde la red interna hacia la interfaz 1 para que posteriormente sea enviada por la Ethernet 0. Asimismo con el puerto 443, que es el HTTPS. Y asimismo configuramos también para que si se realiza una salida a través de la interfaz ETH1, que es la interior, se acepten los que provengan del puerto 80. Esto va de la mano con el forward, ya que primero sale por la interfaz ETH1 y después se reenvía los paquetes para que posteriormente tengan salida por la interfaz ETH0. Como siguiente segmento tenemos el enmascaramiento de red. ¿Cómo configuramos? Establecemos la política y ponemos la palabra post-routing, enrutamiento posterior a la conexión. Es decir, que se va a enmascarar la red que provenga de la red privada y que salga por la interfaz 0. Se va a enmascarar esta red y se la asigna como red privada para que salga a través de la interfaz ETH0, como vemos aquí en la regla. Entonces por eso
se pone "-tnat" para definir que va a ser un enmascaramiento, y se pone la regla "-j" que se aplique masquerade. Luego de eso vamos al kernel, entramos a la dirección proxysnet IPv4 y guardamos el valor de 1 al IP forward. Las entradas desde la red externa a la interfaz ET0, es decir, de la red externa acá hacia la interfaz ET0, es decir, el servidor mismo. ¿Cómo configuramos esto? Si vemos, al principio están denegadas las entradas, pero los que son conexiones de tipo mensaje, ping request o SYNFLUT, son conexiones TCP que no necesitan de un puerto. Entonces, por eso configuramos el input desde la red externa hacia la interfaz 0. Agregamos una regla de entrada que sea por el medio del protocolo ICMP, un límite de conexión, y por la interfaz ETH0, descartar toda conexión que exceda el límite y que desee ingresar un ping. Posterior a esto, la siguiente regla es el input mismo por medio de ISMP que notifique. La siguiente: toda conexión que ingrese a la interfaz ET0, es decir, la red externa, desde afuera, se deniegue. Es decir, no puedo mandar mensajes simples de ping a la interfaz que provenga de la red externa. Y la siguiente regla es toda conexión que ingrese a la Ethernet 0, es decir, desde una computadora exterior hacia el servidor por medio del protocolo TCP puerto 22, aceptar. ¿Por qué estoy aceptando esto? Es porque yo en esta computadora que estoy usando el sistema Mac tengo la dirección IP 0118, es decir, en estos momentos estoy acá ubicado, en esta área. Por eso abro esta configuración momentáneamente. Quiere decir que desde afuera no tiene que permitirse ningún tipo de conexión. Por lo tanto, es recomendable que pongan drop, que es decir, que descarten toda conexión externa que intente ingresar al server por medio de la interfaz ETH0. Prevenciones de mensajes SYN. Vamos a evitar los SYNFLUT, es decir, que el cliente envíe mensajes SYN, que el servidor responda con un SYN ACK y que posteriormente el cliente responda con un mensaje ACK. Ahora, estos tipos de ataques SYNFLUT lo que hacen es enviar la solicitud SYN, esperar a que el servidor responda al SYN ACK y posteriormente el cliente no responde. ¿Para qué? Para que esa conexión permanezca abierta. Y al permanecer abierta, consume espacio de ancho de banda. Es decir, puede ocurrir una denegación de servicio. Por lo tanto, con "-n" agregamos esta regla de SYNFLUT al IPOtables. Configuramos que toda conexión que ingrese por la interfaz ETH0, es decir, desde afuera, por medio del protocolo TCP, denegar que exista un SYNFLUT. Posterior a esto, agregamos una regla que haya un límite del SYNFLUT que sea por segundo 3 veces. Entonces, aceptamos esa conexión de SYN, pero que no sea una cantidad grande de conexión. Simplemente va a ser por segundo 3 veces. Y denegamos cualquier suceso de SYNFLUT que desee ingresar mediante drop. Posterior a esto, tenemos definidas todas las reglas y vamos hacia el servicio etc rc initd iptables y guardamos los cambios que hemos hecho en todo este script. Después de esto, reiniciamos el iptables para que se guarde toda esta configuración y posteriormente reinicie el servicio. Con WQ guardamos. Ejecutamos el script para
que se pueda guardar el IP tables y posteriormente reiniciar el servicio. Entonces accedemos al archivo y lo ejecutamos. Como podemos ver, todas las reglas se guardaron y se actualizaron. ¿Cómo revisamos esto? Vamos hacia el archivo de configuración de IP tables y revisamos si se guardaron las reglas. Efectivamente, se guardaron reglas de políticas de salida, input drop. Todo lo divide en la sección filter y la sección NAT. Como vemos aquí, sección NAT y sección filter. Entonces al revisar podemos darnos cuenta que se guardaron todas las reglas y no hubo ningún inconveniente. Y vemos si está corriendo el IP table. Perfecto. Se encuentran todas las reglas establecidas, las políticas de aceptar, drop y todas las configuraciones. Podemos ver que las reglas de Firewall están bien establecidas. Muchas gracias por todo. Ha sido una buena práctica esto de configurar un firewall.